Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por este momento que Él nos regala y por esta maravillosa oportunidad de poder a través de esta red conectarnos con cada uno de ustedes. Esta es su programación, Escudriñando el Rema de Dios, y este es su hermano y amigo Gilberto Rodríguez quien les habla en estas horas de la tarde para compartir unos minutos en esta su programación, una enseñanza lo cual es muy interesante lo que la palabra del Señor nos enseña, y estaremos en esta tarde compartiendo acerca de dos dones extraordinarios en esta serie titulada Los dones dados por el Espíritu Santo. En esta oportunidad estaremos compartiendo don de sanidades y don de milagros. Así que estaremos compartiendo esta enseñanza y estaremos desarrollándola en base al anuncio que hicimos de unas preguntas que dejamos planteadas y que en este estudio, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a obtener las respuestas por medio de la Escritura. Y la primera pregunta que planteamos en el anuncio de esta subprogramación es: ¿cuál es la diferencia al describir don de sanidades y milagros? ¿Cuál es la diferencia al describir lo que es una sanidad, al describir lo que es un milagro? Gloria a Dios. A los dos se les conoce como milagros, pero cada uno al describirlo es diferente el uno del otro. Como pregunta número 2 tenemos: ¿qué es un milagro? Pregunta número 3: ¿por qué el creyente al recibir a Jesucristo es como un médico graduado de medicina en general? 4. Milagros o sanidades condicionadas. 5. Milagros o sanidades sin condición. 6. ¿Por qué no dice sanidad o milagro, sino que dice sanidades y milagros? 7. ¿Cómo pudo mirar el ciego cuando Jesús escupe y hace lodo en tierra? Si Jesús escupe, hace lodo en tierra y le unta en sus ojos, y el ciego no ha recobrado su vista. El ciego recobra la vista cuando va al estanque y se lava. 8. Estaremos viendo un milagro de sanidad atrevido que fue provocado por la fe de una mujer que fue y tocó el borde del manto de Jesús. 9. Milagros que hizo Jesús, no en personas, sino en cosas. 10. Jesús no operó en el don de milagros ni sanidades. Jesús no operó en el don de milagros ni sanidades. 11. ¿Quién fue más sabio, Jesús o Salomón? Y 12. Si Jesús tenía la omnisciencia del Padre, que es el conocimiento pleno y absoluto de todo, ¿por qué cuando le preguntan acerca del día y la hora de su venida, Jesús dice que Él no sabe el día ni la hora, solamente su Padre? Entonces, ahí surge una pregunta: ¿por qué Jesús dijo que Él no sabía el día ni la hora acerca de su venida, que solamente su Padre? Si Jesús tenía la omnisciencia, entonces ¿por qué Jesús dice que Él no sabe la hora ni el día, sino solamente su Padre? Entonces, todas estas preguntas que hemos planteado, que hemos formulado en el desarrollo de este estudio, vamos a ir respondiendo a cada una de ellas. Las respuestas que vamos a obtener, las preguntas que hemos formulado, vamos a encontrar respuestas no en el mismo orden que las hemos planteado, sino que en el desarrollo de este estudio probablemente la pregunta número 2 no se responde en este estudio así como la hemos formulado, que sea la número 2, puede ser que sea la 3 o la 4, ¿verdad? Entonces, por eso repito que las preguntas las formulamos de una forma, pero en el desarrollo del estudio serán respondidas tal vez no en ese mismo orden que se formularon las preguntas. Así que pido disculpas, gloria a Dios, y que podamos entender eso. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Durante estemos desarrollando este estudio, estaremos compartiendo una música de fondo. No tenemos los derechos del autor de la música. Así que, sin más, vamos a entrar. Gloria a Dios. Dios pueda bendecir a los que ya se están conectando. Dios les pueda bendecir de una manera muy especial. Gloria a Dios. Si alguien me puede decir cómo se escucha el audio, si la voz se escucha clara, se entiende lo que estamos hablando, o si hay algún problema, me lo hagan saber. Gloria a Dios, ya que hoy no estoy usando la computadora, no sé qué pasó, algo está bloqueado, no sé si es la página del Facebook o es la computadora en sí. Entonces no la puedo usar, entonces por esta razón no puedo saber cuál es la calidad del audio, si se escucha o no se escucha. Bien, abrimos la escritura en la primera carta, gloria a Dios, que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, a la altura del versículo 8. Y habla la palabra y dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro, en el 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a aquellos que nos faltan. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Aquí estamos delante de tu presencia en esta maravillosa tarde, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, para adorar y exaltar tu nombre, para glorificarte, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración en los cielos, en la tierra y en todo lugar. La alabanza y adoración es tuya. Gracias te damos en esta maravillosa tarde por poder compartir tu palabra, por este tiempo, por este espacio que nos permites hacer uso de esta red para poder compartir tu palabra. Gracias te damos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos auxilies, que durante estos minutos que vamos a compartir la palabra, sea tu presencia que nos auxilie, porque tú eres el que hace las cosas. Nosotros no podemos nada, porque separados de ti, como dice tu palabra, nada podemos hacer. Nada puede el hombre, nada tiene el hombre de sí mismo que dar, pero si tú lo llenas, tú le das, dará y dará en abundancia. Así que te pido, glorioso Espíritu Santo, que bendigas la vida de cada uno de nuestros hermanos, los oyentes que van a escuchar, que van a ver, Señor amado, esta programación, que tú añadas bendición, que si alguien está triste lo consueles, si alguien está enfermo lo sanes, si alguien está pasando un momento difícil, tú presentes una salida. Oh Rey de gloria, oh Rey de misericordia, a ti te clamamos en esta tarde. Que tu palabra llegue, Padre de la gloria, para edificación, exhortación y consolación de tu pueblo. Y que en esta tarde tu nombre sea glorificado. Que en esta tarde el glorioso Espíritu Santo sea despertando lo que ha estado dormido en nuestras vidas y conectando lo que ha estado desconectado. Proclamamos tu poder, tu gloria. Proclamamos el poder de tu Espíritu Santo moviéndose y fluyendo a través de cada don. Sé tú fluyendo, Espíritu Santo, a través de cada ministerio. Sé tú glorificándote a través de cada talento. Ahí sea tu presencia respaldando y llevando, Señor amado, y multiplicando más y más cada día para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos, maravilloso Jesús. Gracias te damos de una manera muy especial. Gloria a Dios. Bendecimos y adoramos
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde estamos aquí contentos porque la misericordia de Dios es grande para con cada uno de nosotros. Gracias te damos, maravilloso Jesús, porque verdaderamente tu misericordia trasciende más allá de lo que nosotros podemos entender, de lo que nosotros podemos comprender. Gracias que por tu bendita misericordia hoy seguimos respirando. A pesar de mis faltas, a pesar de mis culpas, tu amor y tu misericordia se sigue moviendo en mi favor, en beneficio de mis hermanos también. Gracias te damos, maravilloso Jesús, en esta tarde. Gloria a Dios. Bien, bendecimos, gloria a Dios, a nuestro hermano Flores Pérez, que Dios le bendiga ahí donde él se encuentra, y también bendecimos a nuestra hermana Aleida, gloria a Dios, que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta tarde, y que en esta tarde podamos nosotros aprender de lo que la palabra del Señor nos enseña, de lo que el Espíritu Santo nos guía, para que nosotros podamos compartir y podamos ser bendecidos en esta maravillosa tarde. Gloria a Dios. Bien, como leímos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, acerca de los dones. Los dones son 9 dones que han sido dados por medio del Espíritu Santo, y estos 9 dones están activos. Estos 9 dones están al alcance de la iglesia, para que la iglesia podamos conocer cuáles son los dones que tenemos, y si tenemos los dones que tenemos, podamos ministrar en ellos de una forma como la Escritura nos enseña. Ese es el propósito por el cual el Señor ha dejado su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros seamos enseñados, para que nosotros conozcamos, para que nosotros podamos poner en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña. Bien, hoy estaremos hablando de estos 2 extraordinarios dones que tenemos, que la palabra nos da evidencia y respalda, que son 2 dones que están activos dentro de los 9 dones. Todos los 9 dones están activos, gloria a Dios. Y estos 2 de los cuales vamos a hablar en esta tarde son parte de los 9, que son 2 dones parecidos pero diferentes el uno del otro en su descripción. Y estos 2 dones, ¿cuáles son? Don de sanidades y don de milagros. Son parecidos cuando nosotros hablamos de estos 2 dones, pero cada uno es diferente. El don de sanidades es diferente al don de milagros. Siempre es el mismo Espíritu Santo el que opera en ellos, y por lo general nosotros siempre lo asociamos, sean sanidades o milagros, siempre nosotros decimos, es que es milagro, y los 2 los metemos en ese grupo de milagros por lo general. Pero en esta tarde vamos a compartir cuál es la diferencia al nosotros mencionar, al describir sanidades y milagros. Gloria a Dios. Estaremos primeramente partiendo de una interrogante que surge dentro del desarrollo de este estudio, y como hemos venido hablando en esta serie acerca de los dones, y muchas veces hemos oído hablar los dones, el don, tengo un don, el hermano tiene un don, y los dones, hablamos de una manera en plural o singular, don o dones. Pero es importante que nosotros podamos darnos cuenta que es un don. Porque yo tengo un don, tú tienes un don, el otro hermano tiene otro don, la otra hermana tiene otro don o dones, y todos tenemos algo que nos ha dado el Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros podamos conocer qué es don. Y don es una dádiva, es un regalo dado por Dios a sus hijos. Eso es un don. Una dádiva, un regalo dada por Dios a sus hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces podemos creer que poseemos un don, poseemos un talento o un ministerio, y que no es por una dádiva, que es regalo dado por Dios, sino que a veces podemos pensar, es que el conocimiento que yo tengo de la Escritura es más profundo y por eso Dios me ha dado el don que tengo.
por el conocimiento que yo tengo de la palabra, Dios me ha dado X o Y ministerio. No, no funciona así, no funciona así. Los dones, los talentos y los ministerios son regalos que Dios ha dado a sus hijos. Como he repetido varias veces y lo sigo recalcando. Es como cuando nosotros tenemos nuestros hijos. Y nuestros hijos, nosotros los queremos, pero dentro de nuestros hijos a veces hay alguno, como dicen por ahí en el dicho popular, es la oveja negra. Pero el padre, aunque ese hijo sea la oveja negra, ese hijo sigue siendo hijo, aunque sus hechos no sean buenos, pero es su hijo. Entonces el padre dice, no, este es mi hijo, no se porta bien, pero yo lo quiero. Y como yo lo quiero, y la manifestación de un padre para su hijo es que lo ama. Lo ama. El que es bueno porque es bueno y el que no es bueno porque no lo es. Pero siempre hay una razón que el padre ama a un hijo. Entonces el hijo que no es bueno, no es obediente. Pero el padre lo ama y dice, yo le voy a dar un regalo. Y le da un regalo. ¿Y por qué le da ese regalo? No porque el hijo se lo merezca, sino ¿por qué razón? Sino porque el padre le ama a ese hijo. Y al amarle le da un regalo. Entonces el hijo recibe ese regalo del padre. No porque se lo merezca, porque su comportamiento no es el mejor. Pero el padre se lo da porque es su hijo. Entonces así funcionan de esta forma lo que son los dones, los ministerios, los talentos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos creer, no, es que yo me merezco por mi comportamiento delante de Dios o en base a lo que yo hago en la obra de Dios. Yo me merezco X ministerio, X talento o X don. No nos merecemos nada nosotros. Y hablándolo de una manera muy clara, si algo nosotros éramos dignos de algo, ¿sabe de qué? Si éramos dignos de algo. No de los dones, de talentos ni ministerios, de algo que sí éramos dignos, y en eso no se discute. Era que éramos dignos de la muerte y la condenación eterna por nuestros hechos, por la condición del hombre que cae de la gracia en el huerto del Edén. Entonces lo que sí nosotros nos merecíamos, y era por méritos propios en lo malo, era muerte y condenación. Pero ahora los dones, talentos y ministerios ha sido un regalo dado por Dios. Entonces, si tú tienes un talento, tienes dones y tienes ministerio, es un regalo que el Dios del cielo te ha dado. Es un regalo que el Dios del cielo me ha dado a mí. No para que presuma de él, sino para que lo administre con humildad, con sabiduría y para bendición de la obra del Señor. Entonces, bien, como dijimos que don es dádiva o regalo dado por Dios a sus hijos. Entonces, ¿dónde está eso? Está en el libro de Santiago, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Él viene, de Él hemos recibido nosotros esa dádiva, ese don, ese regalo. Gloria a Dios, porque de Él es que viene. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Otra pregunta que planteamos en el inicio, ¿qué es un milagro? Porque muchas veces nosotros como creyentes repetimos y hablamos hasta la saciedad de algunas cosas, pero en esencia muy poco sabemos. Y hablamos, es que el Señor hizo un milagro, y eso es parte de nuestro lenguaje. Pero muchas veces lo que es parte de nuestro lenguaje no hemos sido enseñados para entender qué es eso que nosotros tanto pronunciamos, un milagro. ¿Y qué es un milagro? La respuesta es suceso extraordinario que no puede explicarse de acuerdo a las leyes naturales y físicas. Un suceso que se atribuye solamente a Dios. Eso es un milagro. Gloria a Dios.
¿Por qué es un milagro? Porque tú no lo puedes explicar con tus palabras. ¿Cómo fue que el Señor te sanó de ese cáncer, de ese SIDA, de esa leucemia y cuántas enfermedades? No hay palabras de cómo explicar cómo fue la operación que hizo el Espíritu Santo en nuestro interior para que nosotros hayamos recibido nosotros ese milagro. Gloria a Dios. Entonces no hay explicación humana y lo resumimos simplemente en que es un milagro hecho por Dios, que no hay explicación humana ni sobrenatural que pueda explicarnos cómo sucedió, pero sí sucedió y eso es un milagro hecho por Dios. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. La siguiente pregunta es diferencias entre milagros y sanidades al describirlas como dones. Gloria a Dios. Eso es lo que es la primera pregunta que planteamos. ¿Cuál es la diferencia al describir don de sanidades y don de milagros? ¿Cuál es la diferencia? Siempre, como dije, por lo general atribuimos que es milagro en términos general, pero ya en definición nos daremos cuenta que una de la otra es diferente. Gloria a Dios. Los dos se les conoce como milagro en términos general, pero hay diferencia entre uno y lo otro. Gloria a Dios. ¿Por qué hay diferencia entre uno u otro? Sanidades son las que Dios opera por medio del don dado por el Espíritu Santo en los cuerpos estando enfermos y que están vivos. Allí operan las sanidades en el cuerpo humano. Cuando hay una enfermedad y la persona está viva, ahí es una sanidad que se efectúa. Gloria a Dios. Ejemplo de sanidades. Gloria a Dios. Jesús sana a la suegra de Pedro. Muchos dicen por ahí que fue la vez que Pedro se enojó con Jesús. Es un decir, es una broma, que Pedro se enojó con Jesús porque le sanó la suegra. Jesús sana a la suegra de Pedro, Marcos capítulo 1, versículos 31 y 32. Y dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Aquí es una sanidad, gloria a Dios. Es una sanidad que ya lo que estamos describiendo no es en sí un milagro, porque sí lo relacionamos en términos generales que son un milagro, pero ya en la definición de la descripción de lo que estamos compartiendo en esta tarde, esto es una sanidad que se efectúa, hecha por Jesús, se efectúa en la suegra de Pedro, y la suegra de Pedro está viva, no estaba muerta. Entonces es una sanidad porque este cuerpo está vivo y tiene una enfermedad, y esa enfermedad es sanada por Jesús. Gloria a Dios. Entonces esto es una sanidad. Gloria a Dios. Otro ejemplo. Jesús sana a un paralítico. Mateo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Entonces, es otra sanidad que hace Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le atribuimos que es una sanidad, no decimos que es un milagro, porque estamos hablando en términos de descripción. Porque este paralítico, sí está paralítico, parte de su cuerpo. Gloria a Dios. O no sabemos si era todo el cuerpo, parte de su cuerpo, pero es un paralítico. Pero él no está muerto, él está vivo. Entonces recibe, por medio de Jesús, una sanidad. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y aquí hay algo impresionante que en este estudio que hemos estado desarrollando desde el don de palabra de sabiduría, hemos venido hablando, y con suficiente abundancia de capítulos y versículos, que Jesús no operaba en ninguno de los dones. Jesús operaba por la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia misma de Dios. ¿Por qué razón?
¿Y por qué decimos esto con respaldo bíblico? Que Jesús no operaba en los dones. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien opera en cualquiera de los 9 dones, como hemos hablado y volvemos a repetirlo, que los dones son capacidades sobrenaturales dadas a los hijos de Dios, pero son limitadas. Ejemplo, en el don de ciencia, el que tiene el don de ciencia puede ver en eso sobrenatural por medio del don, pero no los conoce a todos. Conoce una parte dentro de lo limitado en lo sobrenatural que opera el don. Pero Jesús no operaba en lo sobrenatural limitado del don. Jesús operaba en lo natural y lo sobrenatural, que es la omnisciencia de Dios, el conocerlo todo, que no hay nada que le fuera oculto. ¿Por qué razón? Porque por medio de ningún don tú vas a ver la fe de alguien. Tú no puedes decir que por medio del don puedes tú ver en eso sobrenatural que operas en el don, el nivel de fe que tiene la persona. Tú no puedes hacer eso, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque son cosas que solamente se pueden hacer por medio de la omnisciencia que Dios el Padre tiene, que Jesús mismo tuvo y que después de haber resucitado se le es devuelta. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir este versículo. Cuando Jesús sana al paralítico, Mateo capítulo 9 versículo 2, y dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué Jesús está viendo? Jesús no solamente está viendo la acción, la fe de la acción de estos hombres, sino que Jesús puede ver más allá en lo profundo del corazón de la acción de estos hombres. ¿Y qué es lo que Jesús puede ver en la omnisciencia? La fe de estos hombres. Y por la fe de estos hombres, Jesús hace el milagro en el paralítico. Esto es impresionante, gloria a Dios. Es impresionante lo que sucede, gloria a Dios, por medio de los dones y por medio de lo que es la omnisciencia de Dios, que es el conocimiento de todo en lo natural y sobrenatural. Pero como estamos hablando de este don, de estos dones de sanidades y milagros, ahora bien, gloria a Dios, cuando Jesús hace esta sanidad, gloria a Dios, Él dice algo y me llama mucho la atención. En este capítulo 9, versículo 2 de Mateo. Y al final le dice al paralítico: ten ánimo, hijo. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Aquí hay algo impresionante. Porque Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús no le dice, eres sano, ya no eres paralítico, sino que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si aquí el paralítico ha sido sano porque él era paralítico, pero Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué razón? Si bien es una sanidad, pero lo más importante, el milagro más grande que Dios puede hacer en tu vida y puede hacer en mi vida, y es una bendición cuando recibimos una sanidad o un milagro de parte de Dios. Es una bendición muy grande. Pero ¿sabes qué? Pero el milagro más grande en nuestra vida que ha hecho Jesucristo no son las sanidades. Gloria a Dios. No son los milagros de muchos que ya estaban muertos y fueron devueltos a la vida. El milagro más grande que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, ¿sabes cuál es? Es la salvación que Él nos ha dado. Ese es el milagro más grande. ¿Y por qué es el milagro más grande? Gloria a Dios. Porque hay muchos que recibieron una sanidad. Estaban con SIDA, cáncer o leucemia y el Señor los sanó. ¿Pero qué pasó? Un día se apartaron y ya no siguieron sirviendo a Dios y murieron. Entonces Dios hizo una sanidad en ellos. ¿Pero qué pasó? Fueron sanos físicamente o espiritualmente, pero se apartaron de servirle y llegar hasta el final. Entonces, el milagro más grande es que nosotros hemos sido salvos. Y por ese milagro tan grande que hemos sido salvos, podamos perseverar y llegar hasta el final.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, eso es algo muy importante. Otra pregunta que tenemos aquí. Jesús no operaba en el don de milagros ni sanidades, operaba en el poder ilimitado del Padre, que es la omnipotencia. Gloria a Dios. La omnipotencia. Omni quiere decir todos y potencia es poder. Entonces Jesús no operaba en ninguno de los dones, operaba en la omnipotencia de Dios el Padre. Gloria a Dios. Entonces Jesús, al operar en la omnipotencia del Padre, operaba haciendo lo que nosotros conocemos como sanidades o milagros. Gloria a Dios. Y tantas cosas en las cuales Jesús operó que tienen una conexión y un vínculo, como si Jesús operara por medio de los dones. Pero Jesús no operó por medio de los dones, operaba en algo que es aún súper y aún mayor, que es la omnipotencia de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Milagros hechos en cuerpos que no estaban enfermos, estaban muertos. Y es lo que te decía al inicio. Entonces aquí nosotros estamos conociendo lo que son sanidades. Que nosotros cuando hablamos así, en términos general, decimos un milagro. ¿Y cuál fue el milagro? Que Dios lo sanó. Un milagro. ¿Y cuál fue el milagro? No, que estaba muerto y lo resucitó. Pero como estamos ya describiendo en la descripción, que es diferente hablar de una sanidad a un milagro, gloria a Dios. Entonces ahorita entramos en esto. Milagros hechos en cuerpos que no estaban enfermos, estaban muertos. Porque una cosa es que el cuerpo está enfermo, pero está vivo todavía. Entonces ahí, cuando el cuerpo está enfermo, pero está vivo todavía, entonces ahí se efectúa una sanidad, porque lo sana. Gloria a Dios, porque el cuerpo estaba vivo. Y estamos hablando de una sanidad física o espiritual. Pero ya cuando hablamos en definición, en describir lo que son milagros, son hechos en cuerpos que no estaban vivos. Estaban muertos. Como por ejemplo, tenemos 4 ejemplos de milagros, gloria a Dios, que sucedieron. Gloria a Dios. ¿Y por qué milagros? Porque verdaderamente eran cuerpos que ya estaban muertos. No es que estaban enfermos, estaban muertos. Gloria a Dios. Y tenemos 4 ejemplos. Jesús resucita a Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 38. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aquí nosotros estamos viendo, gloria a Dios, que no es una sanidad, porque este cuerpo no está vivo, está muerto. Ya tiene 4 días. Y la hermana dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces, aquí no es una sanidad, es un milagro que se está operando. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo está muerto. Y este cuerpo está muerto y ya está entrando en estado de descomposición. Entonces, aquí no es una sanidad, aquí es un milagro que opera, hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando le habla y le dice, Lázaro, sal fuera. Gloria a Dios. Entonces, esto es impresionante, de esto extraordinario que la Escritura nos enseña a cada uno de nosotros cuando somos provocados, cuando somos nosotros inducidos por medio del Espíritu Santo a entrar en el estudio de esta palabra gloriosa. Eso es algo fascinante. Y uno se queda se queda perplejo y uno dice verdaderamente la gracia, el favor y la misericordia de Dios es tan grande que nos permite poder conocer estas cosas impresionantes que están en la Escritura. ¿Por qué? Es su amor y su misericordia que permite que podamos nosotros conocer esto que está en las Escrituras. Porque hay muchos que son hombres llenos de ciencias, de letras humanas en este mundo, pero sin embargo no han tenido la bendición, la oportunidad y la experiencia
de llegar por medio de la guianza del Espíritu Santo a entender estas cosas extraordinarias. Y no solamente entenderlas, sino que tratar de transmitirlas para que el pueblo, la obra del Señor sea bendecida. Gloria a Dios. Y eso es lo que nos mueve, lo que nos provoca que cada día sigamos abriendo nuestros labios y sigamos compartiendo esta palabra, para que nos demos cuenta que tenemos un Dios todopoderoso que desafía las leyes de la física, de la gravedad, de la materia, del tiempo y del espacio, que está por encima de estos factores. Gloria a Dios. Ese es el Dios al cual nosotros servimos por medio de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Otro milagro extraordinario que se suscita es cuando Pedro resucita a Dorcas. Hechos capítulo 9, versículo 40. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Gloria a Dios. Esta mujer ya había muerto. Gloria a Dios. Ya había muerto esta mujer. Gloria a Dios. Ya había muerto, pero el poder de Dios, gloria a Dios, el poder de Dios por medio del Espíritu Santo viene y reposa en Pedro, gloria a Dios, en quien hace este milagro extraordinario y ora, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Gloria a Dios. Esto es algo impresionante, el poder de Dios, cómo obra. Cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que le cree a Dios, y por esa palabra, gloria a Dios, por la palabra que salió de la boca de Dios, por lo que Dios dijo un día cuando puso un don en tus manos y te lo confirmó, o el ministerio que te ha dado y te ha confirmado, por esa palabra que Dios habló, por esa palabra que se te dijo, que se te fue dada en profecía, por esa palabra que Dios habló, Dios obra por medio del don que Dios te ha dado, por medio del ministerio que Dios te ha dado. Dios obra porque es la palabra de Dios, y cuando Dios habla algo, gloria a Dios, Dios es fiel a su palabra, y si nosotros permanecemos fieles a Él, Él no falla. Gloria a Dios. Entonces, por la palabra es el poder. Gloria a Dios. Por la palabra, dice la misma Escritura, que fueron constituidos los cielos. Por la palabra de Dios. Porque dice que lo que no se veía, gloria a Dios, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero dice que lo que se ve un día perecerá. Mas lo que no se ve, que es la promesa eterna de lo que Dios ha prometido eternamente, eso permanece para siempre. Y es la palabra de Dios, la creadora de todo. Es la palabra del hombre la que crea todo dentro de lo que es materia. Por ejemplo, cuando alguien va a construir un edificio, no importa el tamaño que sea, ¿por qué se crea? ¿Por qué se construye? Por la palabra. Porque la palabra es lo primero que existe y empieza a crear en lo invisible para que después se haga posible y sea visible. ¿Por qué? Los ingenieros que van a hacer un edificio, un puente, un aeropuerto, una infraestructura grande, ellos son los creadores. ¿Por qué? Por la palabra. Y dicen, vamos a hacer. Por la palabra ellos van a hacer. Y cuando declaran la palabra que van a hacer, después hacen los diseños, los modelos para elaborar eso que declararon por la palabra. Entonces, la palabra que Dios ha puesto en tus labios, la palabra que Dios ha puesto en mis labios, tiene poder y tiene autoridad, tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. ¿Por qué? Porque siempre se sigue el mismo orden, que los cielos y la tierra no existían y fueron creados por la palabra. Entonces, en la boca del hombre está el poder, por la palabra, de declarar que es posible y que con la ayuda de Dios nosotros alcanzaremos lo que nos propongamos bajo su voluntad, por la palabra. Hay algo muy interesante
Y creo que muchos hemos experimentado esto. A veces hay cosas, gloria a Dios, a veces hay cosas, gloria a Dios, perdón. A veces hay cosas que nosotros decimos, esto está difícil de hacerlo, no está fácil, pero lo voy a hacer. Y cuando nosotros declaramos la palabra, por difícil que sea, pero nosotros decimos, lo voy a hacer, se activa algo en nosotros, en nuestro espíritu. Y cuando se activa ese algo en nosotros, en nuestro espíritu, de que lo vamos a hacer, no importa cuán difícil esté, lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos declarando una palabra. Y por la palabra que declaramos, al declarar la palabra la liberamos en el espacio. Y esa palabra tiene poder y activa en nosotros mismos la capacidad que tenemos para poder desarrollar, sea en lo secular o en lo espiritual. Y existe esto cuando nosotros enfrentamos algo que es difícil y que es bien difícil, y nosotros decimos, no lo voy a hacer. No intentamos nada y automáticamente se bloquea el sistema de la capacidad de la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque es la palabra misma que liberamos, es la palabra misma la que tiene el poder, la que tiene la autoridad, gloria a Dios. Y Dios nos ha dado a nosotros ese poder y esa autoridad. Son dos palabras compuestas que cuando a veces nosotros podemos decir, pero es lo mismo poder y autoridad. No es lo mismo. Son dos partes en el ámbito natural que se tienen que unir, el poder y la autoridad, porque no funcionan separadas cada una. Y te voy a poner un ejemplo para que veamos que no es lo mismo el poder con la autoridad. Son dos poderes, cada uno diferente, pero para que accionen tienen que estar unidos. ¿Por qué razón? Un juez tiene poder, y por ese poder que tiene el juez, que la ley misma le da en esta tierra, puede hacer una nota de una orden de capturar a una persona por X o por Y cosa. Él tiene el poder y da la orden, pero él no tiene la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? La policía, cuando tiene esa orden dada por un juez, la policía tiene lo que el juez da poder para que la autoridad ejecute, que es la policía, y detener a X o Y persona. Entonces son dos poderes que están separados, pero para trabajar se unen, y cuando se unen, trabajan y efectúan una acción en base a la ley. En el creyente no está separado. En el creyente Dios le ha dado a cada creyente estas dos ramas que en lo literal funcionan separadas y que se tienen que unir. Si no se unen, no funcionan. Pero en lo espiritual, Dios a nosotros nos ha dado poder y autoridad, dada por el mismo Espíritu Santo. Entonces esto es impresionante de lo que Dios hace con cada uno de sus hijos. Gloria a Dios. Vemos otro caso de un milagro que sucede. Y es cuando Eliseo resucita el hijo de la tsunamita. Ustedes conocen esta historia y no voy a entrar tanto en detalle de la historia, sino ir directo a lo que la palabra del Señor dice. Eliseo resucita el hijo de la tsunamita. Según de Reyes capítulo 4 versículo 32. Y dice, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre el cuerpo del niño, y así entró en calor. Este niño había muerto y era el hijo de la tsunamita. Y el profeta recuerda lo que esta mujer hacía con él. Y él va y él hace el milagro. Este milagro provoca ¿qué? Que resucite este niño que ya había muerto. Gloria a Dios. Como Lázaro. El milagro provocó que resucitara Lázaro, que ya había muerto. El milagro provocó
que resucitara a Dorcas, que ya había muerto. Gloria a Dios. Entonces, esto es algo extraordinario, gloria a Dios, de lo que Dios hace por medio del Espíritu Santo en lo que son las sanidades y milagros. Tenemos otro milagro, gloria a Dios. Hechos capítulo 20, versículo 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos capítulo 20, versículo 10. Permítame buscarlo aquí que no lo anoté aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adoramos y exaltamos el nombre de Dios, al cual damos toda la honra, toda la gloria. Gloria a Dios. Hechos 20, capítulo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Pero este hombre había caído, gloria a Dios. Bueno, le voy a leer aquí para que usted vea lo que aconteció. Hechos 29. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. O sea que Pablo, cuando compartía la palabra, Pablo se extendía. Era un hombre, wow, se extendía en la palabra. Y es que eso es lo que sucede cuando un hombre se llena de la presencia de Dios, se llena del conocimiento de Dios. El tiempo es lo que hace falta para seguir compartiendo lo que la palabra nos enseña, para seguir testificando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Wow, gloria a Dios. Es tremendo esto, que este hombre llamado Eutico cae del tercer nivel de esa casa a donde Pablo disertaba largamente, y cae este hombre rendido por el sueño abajo al piso y cae muerto. Y Pablo, gloria a Dios, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Gloria a Dios. Entonces vemos que esto no son sanidades, son milagros. ¿Por qué? Porque las personas ya habían muerto. Gloria a Dios. Ese es al Dios que nosotros servimos, el Dios de lo imposible. Saludamos a nuestro hermano Luis, saludamos a nuestro hermano Josué, ahí donde se encuentren, que el Señor les bendiga de una manera grande y poderosa. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver sanidades sin condiciones. Son sanidades que se efectúan sin ninguna condición. No se pone ninguna condición para que la persona sea sana. Se dice la palabra y las personas fueron sanas. No hubo ninguna condición que ellos tenían que hacer para ser sanos. Por eso aquí son sanidades sin condición. Son sanidades, como vuelvo y repito, que se efectúan en cuerpos que están vivos, que están enfermos, pero están vivos, no estaban muertos. Porque de lo que acabamos de hablar son de los milagros que se efectuaron en los cuerpos que estaban ya muertos. Sanidades sin condiciones. Pedro ora y es sano el cojo. Hechos 3, versículo 6. Hechos 3, versículo 6. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios. Aquí no hay ninguna condición que Pedro le haya dicho: tienes que ir al estanque a lavarte los ojos, o hacer esto o hacer el otro. No, en el acto Pedro le dice: levántate y anda. Entonces es una sanidad sin condición. No hay ninguna condición en el acto. No hay ninguna condición, ¿verdad? Por eso estamos hablando que son sanidades sin condiciones. Más adelante veremos lo que son las sanidades, pero condicionadas, porque hubo una condición para que se hicieran esas sanidades. Gloria a Dios.
Otra sanidad que Dios hace, ya la hablamos en el principio, pero aquí vamos a volver a hablar de ella, que es una sanidad sin condición. Es que Jesús sanó la suegra de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús le toma de la mano y dice que al instante la fiebre se le quitó. Entonces aquí no hay ninguna condición. Entonces son sanidades efectuadas sin condición alguna. Gloria a Dios. Que la palabra se dijo e inmediatamente operó la sanidad. Gloria a Dios. Jesús hace una sanidad en un niño, pero no es física, es espiritual, al liberarlo de un espíritu mudo y sordo. Es una sanidad, gloria a Dios, que hace en un niño, pero no es física esta sanidad, porque este niño no estaba enfermo físicamente, estaba enfermo espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo liberó de un espíritu que era mudo y sordo. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Y dónde lo encontramos esto? Lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Gloria a Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 25. Y dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí hay una sanidad, gloria a Dios, divina, ¿verdad? Como las otras también, sanidad divina, gloria a Dios, pero no es física, es espiritual, gloria a Dios. ¿Por qué no es física? Porque un espíritu no es algo físico que lo puedes ver. Es algo espiritual, porque es un espíritu. Entonces este era un espíritu que era sordo, era mudo y era sordo. Gloria a Dios. Y por esa condición de que en este niño operaba ese espíritu que era sordo y mudo, el niño no podía escuchar y no podía hablar. Pero Jesús hace esta sanidad, no es física, sino que es espiritual, y sana a el niño. Gloria a Dios. Ahora veamos sanidades condicionadas. Terminamos de hablar de lo que son sanidades sin condiciones, que sucedieron en el acto. No hubo nada más que hacer. Cuando la palabra se dijo, inmediatamente aconteció la sanidad que se operó por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces ahorita vamos a ver sanidades condicionadas. Y tenemos la primera. Esta es una sanidad condicionada y es efectuada en Naamán por la palabra que dice el profeta Eliseo por medio del Espíritu Santo. ¿Y dónde encontramos esta sanidad condicionada? Está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Wow. Cuando usted lee este relato, en los versículos anteriores, cuando el profeta declara la palabra y le dice: ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. Viene Naamán, y como es una sanidad condicionada, y si él la quiere recibir, tiene que hacer lo que el profeta está mandando hacer, porque el profeta es específico. La condición para que Naamán sea sano de lo que nosotros llamamos lepra, la condición es que vaya y se sumerja 7 veces. No 1, no 3, no 4, no 6, sino 7 veces. Tiene que ir y sumergirse. Pero cuando el profeta da la palabra, porque Naamán tenía una expectativa que al llegar, como era el general del ejército sirio, si mal no me recuerdo, Naamán tenía la expectativa de que el profeta iba a salir corriendo
corriendo como muchos profetas, entre comillas, hoy, que cuando ven que es don Julano, que ha llegado a la iglesia, corren y un sinnúmero de cosas. Porque esos andan detrás de algo que hacemos la seña así, dinero. De los cuartos, dice el dominicano. Entonces, ¿qué sucede? Este general, un hombre valioso, dice la escritura, pensó, cuando el profeta sepa que yo general, que yo Naamán, el general de Siria, y todo lo de renombre que él tenía, él pensaba y decía, el profeta va a bajar y me va a poner la mano, qué sé yo, y allí mismo voy a ser sano. Pero no fue así. El profeta Eliseo declara la palabra: ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. Y este general, oiga bien, este es un general, hombre que tenía su mando multitudes, no sé si mil, no sé cuántos miles de hombres, y él era quien daba una palabra y todo el mundo hacía lo que él decía. Entonces este hombre tiene un orgullo, tiene un ego muy grande. ¿Y por qué te digo que tiene un ego muy grande? Porque muchas veces nosotros, sin ser generales, sin tener la posición que este hombre tuvo, batallamos y luchamos con un orgullo, con un ego que tenemos. Pero es que yo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué mejor no a Julano, sino que a mí? Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque tenemos orgullo. Y este hombre no era la excepción, era un general de renombre. Y le dice que vaya y que se sumerja 7 veces en el Jordán. Y este hombre dice, pero Pavana y Farfar no son mejores ríos de Damasco en Siria. Tal vez de repente pudiesen haber sido ríos que literalmente eran más limpios. Y tal vez humanamente el hombre tenía razón. Pero lo que sucede es que cuando Dios ordena algo, no va de razón o de lógica humana. ¿Va de qué? De obedecer. Porque tal vez, no estoy asegurando, tal vez de repente el Jordán no era un río tan limpio, tal vez pasaba por ciudades y qué sé yo, y tal vez el agua ya en la parte cuando el río avanzaba mucho, tal vez no era tan limpia, tan pulcra. Pero ahí es que Dios manda por medio del profeta Naamán que vaya y se sumerja 7 veces. Y este hombre con su orgullo, no, dice, Paván y Farfar son mejores ríos. Entonces él está diciendo en pocas palabras, no, yo mejor voy a ir allá. Pero sus criados le dicen, mi señor, pero el profeta dijo que fuera al río Jordán. Mi señor, pero si tú quieres recibir el milagro, obedece lo que Dios dijo por el profeta. Y el hombre está luchando con eso. Pero sus criados interceden y le dicen, mi señor, haga como el profeta dijo. Y tal vez de repente este hombre fue, tal vez como dicen, en cierto aspecto en el inicio, más incrédulamente que creyendo, y se sumerge la primera vez en el Jordán. No acontece nada. Se sumerge la segunda, no acontece nada. Y tal vez de repente, en cada vez que este hombre se sumergía en el río y salía, Dios estaba haciendo algo extraordinario en su vida. Y se sumergía y volvía a salir y no acontecía nada. Se sumergía y volvía a salir. Se sumergía y volvía a salir. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando nosotros nos sumergimos en la obediencia, aunque no entendamos, aunque no quiera, pero obedecemos, Dios se va a glorificar y va a hacer lo que Él dijo que va a hacer en tu vida y en mi vida. Y a la séptima vez que se sumerge y sale, dice que su cuerpo salió con una carne como la carne de un niño. ¡Wow! Impresionante el milagro que sucede. Gloria a Dios. Y esto es impresionante, gloria a Dios, porque aquí la Biblia habla de lepra, pero hay una palabra que se le conoce y se le llama tazarat. No sé si tazarat es palabra hebrea, creo que sí. Y se le conoce como tazarat, que no es lo que nosotros llamamos lepra. Porque esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque cuando esta enfermedad, que se le conoce con esa palabra de tazarat, que nosotros comúnmente decimos lepra, es una enfermedad que se producía en el desierto. Y por ejemplo, cuando tú lees que dice que
Aarón y María, murmuraron contra Moisés y dice que sus cuerpos fueron llenos de lepra. La Biblia dice lepra, pero la palabra que si no estoy mal es palabra hebrea, se llama tazarat. Y entonces dice que esto que se llama tazarat en el hebreo, dice que es algo que sucede, es como una enfermedad. Es como una enfermedad que nosotros le atribuimos a lepra, pero se llama tazarat. Dice que sucede cuando las personas murmuran y decimos cosas. Entonces esta enfermedad se produce por las murmuraciones del ser humano. Y esto es interesante. Fíjate que cuando Jesús sana a los leprosos, parece que fueron 10 leprosos, si no estoy mal. A veces ya la cabeza no da para tanto, ¿verdad? Pero dice que Jesús sana a 10 leprosos. Y cuando Jesús los sana, esto es muy interesante, que Jesús los manda que se presenten, no donde el médico general que nosotros conocemos, sino que los manda a presentarse delante del sacerdote. Entonces, esto es muy interesante, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante de lo que nosotros conocemos como lepra. Gloria a Dios. Entonces muchas veces nosotros estamos enfermos, no de enfermedades físicas, sino de enfermedades que a veces se pueden producir por la murmuración, por decir cosas que no tenemos que decir. Y de repente nuestro corazón, tal vez nuestro cuerpo afuera está sano, no tiene indicios de lepra, pero adentro en el corazón podemos estar cargando esa lepra, a lo que llamamos lepra, pero que se le conoce como tazarat, que es el efecto de la murmuración en lo secreto, en lo interno, contra Dios o contra un hombre de Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros todos cometemos errores y en algún momento nos enojamos, a veces por X, por Y razón, con razón o sin razón nos enojamos. Y eso es normal, pero lo que no es normal es que eso se quede en nuestros corazones, sino que lo saquemos, que podamos deshacernos de eso, para que podamos nosotros tener una sanidad espiritual en el interior de nuestros corazones. Y esto es muy importante, porque a veces hay cosas que uno ha oído hablar, pero cuando uno la experimenta se da cuenta y dice, wow, verdaderamente hoy no es que he escuchado hablar, es que hoy sé qué es cuando alguien dice esto. Y por ejemplo, la gente habla y dice, hay raíces de amargura, y muchos hablamos de raíz de amargura, pero no hemos experimentado en sí qué es cuando hay una raíz de amargura en el corazón. En una ocasión, hace como, no sé si unos 7 o 8 años atrás, yo lo experimenté en carne propia. Una persona, hicimos un trato de trabajo y a la hora de la hora no correspondió como tenía que corresponder, y lo que más a mí me llamaba la atención y me lastimaba es que es un pastor de una iglesia, y esta persona hicimos un trato, y lo cual pues todo el beneficio fue para él, y a mí me utilizó y podemos decir, me explotó para su beneficio. Y eso en mí produjo un malestar, y lo que más me producía el malestar es que yo decía, pero este hombre, siendo un pastor de una iglesia, ¿por qué hizo esto conmigo? Entonces no me molestaba tanto en sí lo que había hecho, sino quién era él, que él era un pastor de una iglesia. Y eso sinceramente me molestó tanto, porque yo tenía experiencias de lo que es enojarse, el enojo, pero nunca había experimentado lo que es una raíz de amargura. ¿Y qué pasó? La raíz de amargura se desarrolló en mí, y era algo tan tremendo que se convirtió en mí un peso en mi pecho, que siempre que yo veía a esa persona, con solo verlo, sentía que yo tenía algo aquí en mi pecho, como que yo no podía respirar, como que yo estaba, como le decimos nosotros, atorado.
Y eso era una raíz de amargura que me incomodaba. Y una vez vino un pastor que es de Virginia, y después del culto empezó a ministrar y se acercó a mí y me habló y me dijo: ven, voy a orar por ti, me dijo, en tu corazón hay una raíz de amargura, me dijo, y voy a orar para que esa raíz de amargura te sea quitada, me dijo. Y oró por mí, y déjeme decirle, hermano, de que el Señor me sanó. Desde ese día que el Señor me sanó, yo después veía a la persona, me recordaba, pero ya no producía nada en mi corazón. Ya no había enojo, ya no había resentimiento, ya no había eso que yo sentía como que me iba a explotar el pecho, porque fui liberado de esa raíz de amargura. Gloria a Dios. Entonces hay cosas que solamente Dios las puede hacer en su poder y en su misericordia. Gloria a Dios. Bien, vemos acá gloria a Dios, otra sanidad. Jesús sana al ciego y recibe la vista. Pero esta sanidad es condicionada también, como la de Naamán. La de Naamán fue condicionada. Esta también sigue siendo condicionada. ¿Por qué? ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 6 y 7? Dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria a Dios. Esta es una sanidad, gloria a Dios. Que este ciego recobra la vista, gloria a Dios. Pero aquí hay una pregunta: ¿cómo el ciego da testimonio de que Jesús escupe en tierra, de que Jesús hace lodo en tierra con la saliva y la tierra, y después Jesús le unta en sus ojos, y después él va a lavarse al estanque? Entonces, y se lavó y regresó viendo. Entonces ahí surge la pregunta: ¿cómo el ciego da testimonio de que Jesús escupe, hace lodo en tierra y le unta en sus ojos? Si él no veía, él ve hasta que va al estanque. No sabemos a cuánta distancia estaba el estanque, cuánto tiempo había que caminar para llegar. Y después que él se lava los ojos, dice la Escritura, fue entonces y se lavó y regresó viendo. No dice y fue viendo al estanque. No, él va al estanque y todavía es ciego. Entonces la pregunta es: ¿cómo él puede ver que Jesús escupe en tierra, hace lodo y le unta en los ojos, si él recibe la vista hasta que va al estanque y se lava? Y cuando se lava la cara, entonces regresa, pero ya viendo. Entonces esto es impresionante. Hay algo que he compartido en muchas enseñanzas, es que nosotros, aparte de este cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual se activa y es por medio de los dones. Gloria a Dios. Se activa y es por medio de los dones. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros podemos tener una discapacidad en nuestro cuerpo físico. Y yo puedo tener una discapacidad en mi cuerpo físico de un miembro. Puede ser los oídos, puede ser la vista, puede ser la nariz, la boca, las manos. Y soy discapacitado de un miembro físico en mi cuerpo. Pero no lo soy discapacitado en ese miembro de mi cuerpo espiritual. Y cuando no soy discapacitado en ese miembro de mi cuerpo espiritual, aunque no tenga los ojos literales, tengo los ojos espirituales que a través de ellos yo puedo ver. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay gente que tiene tan desarrollado este cuerpo en lo espiritual, que hay gente que de repente, por medio del don, puede estar en medio de dos personas y dice: miren, ¿el qué?
Y tú y yo podemos estar ahí a la par de esa persona y nosotros no vemos nada. Pero es que Él no está viendo con los ojos del cuerpo físico, está viendo con los ojos del cuerpo espiritual. Y puede ver ¿qué? Una visión, que un ángel estaba al frente, o que algo pasó y los demás no lo vimos. ¿Por qué? Porque Él tiene activo en el cuerpo espiritual ese miembro en el cuerpo espiritual lo tiene activo, aunque en el físico puede estar inactivo o no, o puede estar muerto, pero en lo espiritual funciona. ¿Por qué? Mira, hay gente que tiene tan desarrollado este cuerpo espiritual. Y cuando hablo del cuerpo espiritual, no es que tal vez todo mundo tiene que tener los cinco sentidos físicos que tenemos, tiene que tener los 5 sentidos físicos, los 5 sentidos no físicos sino espirituales en el cuerpo espiritual. No. Es probable que funcione que en uno sea la vista, en otros que sea el oído, en otros que sea la mano, en otros que sea la boca. Por ejemplo, hay gente que tiene tan desarrollados los miembros en este cuerpo espiritual que puede ver, como te digo, puede ver en el don de ciencia. Y en el don de ciencia no necesita tener los ojos abiertos para ver, no los necesita, porque no son ojos normales, literales para ver, es algo sobrenatural. Entonces es probable que este ciego, él estaba incapacitado de sus ojos literales, pero en sus ojos, en ese cuerpo espiritual, él podía ver y pudo ver lo que Jesús hizo. Hay gente que tiene tan desarrollado este cuerpo, estos miembros en el cuerpo espiritual, que pueden ver, como te dije. O hay gente que dice, podemos estar 5 personas en un lugar y dice, ¿escucharon ustedes el qué? Le preguntamos. ¿No escucharon ustedes algo? No, yo no escuché. Dice, yo sí escuché. ¿Y qué escuchaste? Es que alguien habló. ¿Y qué habló? Dijo esto y esto y esto y esto detalladamente. ¿Por qué? Porque esa persona tiene activo ese cuerpo, ese miembro en el cuerpo espiritual, que es la audición, el oído para oír, para escuchar con precisión, que puede escuchar. Hay gente que tiene tan desarrollado en ese cuerpo espiritual la nariz espiritual, por medio de un don, que llega a una casa y dice, como por ejemplo cuando alguien compra una casa, la compra, él no sabe quién vivía en esa casa, no sabe qué practicaban ni nada. Entonces llega y la persona que tiene activado ese don de la nariz en lo espiritual, ella no sabe quién vivió allí o qué se practicó. La otra persona compró la casa, la pintaron y todo, y no se sabe qué pasó. Pero cuando esa persona tiene activado ese miembro de la nariz en el cuerpo espiritual, al solo entrar a la puerta dice, dice, aquí no me huele a nada bueno, aquí hay algo, dice. ¿Por qué? Porque puede oler, no por una nariz física, sino por un miembro espiritual que puede oler lo que no huele a Dios y lo que no es presencia de Dios. Hay gente que tiene tan activado, gloria a Dios, en el cuerpo espiritual, sus miembros de las manos. Hay quien toca una planta y su mano es una mano tan suave, tan especial, que esa planta es como que le echen abono. En cambio, podemos saber otros que tenemos una mano tan pesada que si tocamos una planta, al siguiente día la vemos que está secando. A la semana se secó desde las hojas hasta la raíz. Otros tienen una boca en el cuerpo espiritual que cuando ministran, cuando hablan la palabra de Dios, wow, tú escuchas que pronuncian algo, y cuando pronuncian algo, ese algo produce algo en el interior, en tu corazón, extraordinario. Entonces, ¿por qué? Porque aparte de un cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual, y en ese cuerpo espiritual tenemos miembros que están activados. Gloria a Dios. Entonces, por esa razón que
que este ciego pudo ver antes de recobrar la vista literal, que Jesús escupió, hizo lodo en tierra. Gloria a Dios. En una ocasión yo me di cuenta de algo. Gloria a Dios. En mi familia, por parte de mi mamá, un tío mío, le nació un niño y él tenía, no me recuerdo si él veía cuando nació o fue después que la condición empeoró y él ya no veía. Quiero contar es esto. Lo que te quiero contar es esto. Ese niño desarrolló tanto, y muchos le llaman un sexto sentido. Yo no creo que sea sexto sentido, sino que es el cuerpo en lo espiritual que se activa. Que la casa donde vivía mi tío estaba en la parcela de mi abuelo, y cuando mi abuelo salía de su casa tenía que pasar por enfrente de la casa de mi tío. Había un caminito que conectaba al camino principal. Y el hijo de mi tío pasaba en el corredor, en una hamaca o a veces sentado. Y como él no podía ver, pero él desarrolló una habilidad extraordinaria. Oiga bien, tal vez no me lo va a creer, pero se lo digo porque sinceramente fue algo que sucedió. Que pasaba mucha gente por el camino también. Pero él podía saber cuando era mi abuelo que iba pasando por la orilla de la casa. Él sabía, yo no sé cómo sabía si él no podía ver. Y contaba a mi abuelo que habían veces que él pasaba, como quien dice, de escondidas, porque habían veces que él iba a una aldea que era más grande y cuando él regresaba le traía algo de comer, alguna golosina, y habían veces que no le traía nada. Y él pasaba y decía, ahora no llevo nada, entonces voy a pasar sin hacer ruido para que él no sepa que soy yo, porque no le llevo nada. Dice y contaba él que él pasaba sin hacer tanto movimiento, y dice que le decía, abuelo, ¿por qué no querés llegar? Dice que le decía. Entonces, eso es impresionante, mis amados hermanos. Entonces, todo esto, hermanos, es algo impresionante del poder de Dios, de lo que Dios hace a través de cada uno de los dones. Gloria a Dios. Con esto ya vamos a estar concluyendo porque ya el tiempo va avanzando, pero vamos a compartir esto y terminamos. Jesús sana la mano de un hombre. La condición en la sanidad del ciego que acabamos de hablar es una sanidad condicionada. ¿Por qué? Porque la condición es que él va a recibir la vista hasta que va al estanque y se lava la cara. Gloria a Dios. Pero aquí tenemos otra sanidad condicionada también. Y esta la encontramos y la hace Jesús. Jesús sana la mano de un hombre. Mateo capítulo 12, versículo 13. Y dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Aquí es una sanidad que se efectúa en una persona que está viva. Tenía un problema en su mano, tal vez estaba encogida, qué sé yo. Y es una sanidad condicionada. ¿Cuál es la condición? La condición es que Jesús le dice, extiende tu mano. ¿Y la condición cuál es? Extender la mano. Esa es la condición. No le dice, tú eres sano, no, que le dice, extiende tu mano. Y cuando él obedece a Dios y extiende su mano, dice que su mano le fue restaurada, sana como la otra. Entonces él sin duda tenía un problema que la mano no era normal, que probablemente era más corta que la otra, porque la otra era normal. Pero cuando Jesús le dice, extiende tu mano, y él obedece y extiende la mano, él recibe el milagro, la sanidad, porque es una sanidad condicionada. Esto me llama mucho la atención y es muy importante que nosotros analicemos esto. A veces nosotros en la vida vamos a tener problemas y situaciones, y eso es así. Pero el problema no son las situaciones que se presentan. El problema se torna mayor cuando nosotros abrazamos esa condición. Y cuando nosotros la abrazamos, parece ser que nos resignamos de que no puedo.
No puedo y no puedo y no puedo. Entonces, más que ser una condición, si es física, no se hace física, se hace mental. Porque cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado. Por ejemplo, cuando uno tal vez se da una herida en el dedo, o tal vez se golpeó el codo y anda con el codo así encogido, y anda con una venda, acá es cierto, anda con una venda y el codo está encogido. Pero cuando tú experimentas ese problema, y yo lo experimento, ¿qué sucede? Piensas en que vas a estirar el brazo, pero cuando piensas que vas a estirar el brazo, ¿qué sucede? En la mente te dice, no puedes, te va a doler, no lo hagas, te va a doler, no lo hagas. Y ese pensamiento no viene de parte de Dios, ese pensamiento viene de parte del enemigo. ¿Qué? Que nos está limitando a que nosotros no desafiemos a una condición en el nombre de Jesús. Entonces muchas veces cuando uno tal vez se doblaba el dedo o el brazo y lo andaba así, y decía uno, lo voy a estirar. Cuando uno pensaba, lo voy a estirar para que esté recto igual al otro, venía el pensamiento a la mente, te va a doler, no podés. Y cuando uno escuchaba eso en la mente, decía, sí es cierto, me va a doler, no lo voy a hacer. Y se quedaba abrazando esa condición. Entonces muchas veces nosotros nos hemos quedado abrazando condiciones que no es que sea algo difícil, no es que sea algo gravoso lo que Dios está pidiendo. Simplemente que desafiemos a nuestra mente misma, porque a veces nuestra mente misma es la que nos está haciendo una carga, un sobrepeso, para limitarnos a alcanzar y desafiar en el nombre de Jesús y hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces nosotros abrazamos la condición, me va a doler, no, es que no puedo. No, ¿cómo que no puedo? Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el nombre de Jesús, estiro mi mano, sí me va a doler. Pero cuando yo desafío a mi mente humana en el nombre de Jesús y estiro la mano, el milagro sucede. Porque muchas veces nos hemos quedado limitados no porque Dios se haya limitado a obrar en hacer un milagro en nosotros, sino porque nosotros mismos nos hemos limitado. Es necesario, es importante buscar ir más adentro, porque cuando nosotros buscamos más adentro, es en las profundidades donde nosotros nos sumerjamos, donde vamos a encontrar más de lo que estamos buscando. ¿Qué le dice a Pedro cuando pasaron toda la noche tirando las redes? Hombres con experiencia en la pesca, hombres que nadie los engañaba, con una experiencia tremenda en la pesca, pero sin embargo no pudieron sacar nada en toda la noche. ¿Por qué? Porque muchas veces las experiencias humanas que tengamos no nos van a funcionar en el ámbito espiritual. Y es necesario reconocer que en el ámbito espiritual no son mis experiencias humanas las que me van a dar la victoria, sino que es la obediencia por medio de Jesucristo. ¿Y qué sucede? Pedro y los que andaban con él toda la noche tiraron las redes y no agarraron nada. Y como dijo alguien por ahí, lo único que agarraron fue un resfriado en la noche. ¿Y qué sucede? Toda la noche no lograron poder sacar nada de peces. Pero Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro, le dice. ¿Y qué sucede? Pedro, no sé si con duda o sin duda, porque déjeme decirle que la duda va a visitar a cualquier hombre. No importa el nivel, el ministerio que tenga, la duda va a tocar a la puerta. La duda va a tocar a la puerta. Y si dudas que la duda no toca a la puerta, con esto te digo todo. Si visitó a Abraham, que era el padre de la fe, y Abraham por miedo dudó de lo que Dios le había dicho, ¿y qué sucedió? Mintió al decir que Sara era su hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Entonces la duda va a tocar a la puerta. Pero es necesario, cuando la duda toque a la puerta, bogar más adentro. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, boga más adentro. ¿Y qué sucede? Tal vez Pedro ya estaba en la orilla,
no quería ya ir al fondo, ir más adentro, a lo profundo. Pero Jesús le dice, boga mar adentro. Y cuando Pedro de una manera agradable o desagradable, no sé, fue y tiró la red donde Jesús lo manda, dice que la red se rompía de la gran cantidad de peces que traía la red. ¿Por qué? Porque él fue más adentro. Necesitamos cada día ir más adentro, en la comunión, en la conexión con Dios por medio de su Espíritu Santo. Hay cosas, gloria a Dios, hay cosas que muchas veces nosotros las hemos hecho reales en nuestra mente. Antes no existían, pero las hicimos reales en nuestra mente. Por eso es que Jesús habla que lo amemos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Porque a Dios no lo podemos amar solamente con nuestras fuerzas, con nuestro corazón, sino con nuestra mente. Que nuestra mente se rinda a su obediencia, a hacer su voluntad. Que aunque cada día batallo, pero que mi mente la traigo rendida delante de su presencia. Porque es la mente el campo de batalla, donde las batallas antes de ser físicas, literales, ya están aquí en la mente. Y es la mente que necesita ser liberada. Como dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12. Dice, Romanos capítulo 12, versículo 1 o 2, por ahí. Dice, renovaos vuestra mente y vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad agradable y perfecta. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos bajo el entendimiento de la palabra de Dios, para comprobar cuál es esa voluntad agradable y perfecta de Dios. Gloria a Dios. Con esto cierro. Gloria a Dios. A veces nos pasa como la historia real de los elefantes. Un elefante, cuando es un bebé, lo amarran de su pata o del cuello con una pequeña cuerda. Y esa cuerda es pequeña, pero como el elefante está pequeño y no tiene fuerzas, él quiere reventarla, pero no la puede reventar, porque esa cuerda es muy fuerte para él, que es pequeño. Entonces el elefante crece hasta ser un adulto, no sé de cuántas libras, un adulto grande, inmenso, muy fuerte. Pero ¿qué sucede? La mentalidad que él tiene es que esa cuerda que le pusieron desde pequeño, él tiene la mentalidad que él nunca la va a poder romper. Porque él desde pequeño, esa cuerdita que le pusieron, él quería romperla y no pudo. Él creció y es la misma cuerda con la que lo sujetan, pero él está pensando que él no puede romper esa cuerda. Entonces, es la misma cuerda que le pusieron desde que era un bebé y es adulto, y es la misma cuerda con que lo vuelven a atar. ¿Y por qué él permanece atado? Porque su mente está atada a aquel tiempo, a sus fuerzas, a su capacidad. Pero él no se ha dado cuenta que ahora es un elefante grande, fuerte y poderoso. Muchas veces nuestra mente ha estado atada a cuerdas y cosas que podemos romper en el nombre de Jesús. Entonces no hay atadura que no se rompa en el nombre de Jesús. No hay cadena que no se haga pedazos en el nombre de Jesús. No hay maldición que no se pueda romper en el nombre de Jesús. Porque la mente misma dice, porque para el que cree, todo le es posible. Entonces, si en la mente creemos y podemos ver físicamente que algo es fuerte, es grande, y puede ser, pero es más fuerte y más grande al Dios que tú y yo servimos. Así que gloria a Dios. Adoramos y bendecimos el nombre del Señor en esta tarde. Y quedamos pendientes para la segunda parte de este estudio titulado Dones de Sanidades y Milagros. Gloria a Dios. Dios pueda bendecir a nuestros hermanos que se conectaron desde el inicio
y permanecen conectados. Esperamos que esta palabra bendiga sus vidas, que esta palabra les fortalezca, que esta palabra les nutra y nos ayude a seguir adelante cada día. Gloria a Dios, ese es el propósito por el cual Dios nos da esta oportunidad de compartir su palabra, y a Él damos toda la honra y toda la gloria. Adoramos ese nombre que sobre todo nombre. Vamos a orar para despedir esta programación, pero no nos despedimos de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios la necesitamos, que de continuo esté en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra familia, y que cada día Dios siga haciendo lo que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros. Si hoy no aconteció lo que hemos estado esperando, mañana lo será. Si mañana no es, pues pasado lo será. Y en el momento que nosotros menos esperemos, Dios nos va a sorprender, porque en la medida de que nos mantengamos alimentados por la fe, esa fe nos va a sostener, porque dice que el justo por la fe vivirá. El justo no vive por lo que ven sus ojos literales, el justo ve por la fe. ¿Y qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que esperamos, de lo que Dios ha dicho y se hará. Así que oramos. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús en esta tarde. Gracias por permitirnos compartir estos minutos, los cuales esperamos que tu nombre haya sido y siga siendo glorificado. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que se conectó. Bendícelos y que tu palabra les siga ministrando. Ahí en el silencio, en el descanso, ahí tu palabra les siga ministrando, para lo cual tú la has puesto en esta tarde. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder abrir este santo y maravilloso libro, y por medio de la iluminación, de la guianza, de la ayuda del Espíritu Santo, compartir con cada uno de nuestros hermanos. Pon en esta tarde fuerzas nuevas. Si alguno se ha sentido debilitado, ponga fuerzas nuevas. Ayúdanos a seguir adelante, y declaramos en esta tarde un inicio de semana bendecido, un inicio de semana en el cual nuestras manos tienen la gracia, tienen el favor tuyo, para que todo lo que toquemos sea bendecido en tu nombre, y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hechos, glorifique y exalte tu nombre por siempre y para siempre. Bendecimos la nación de Israel, guárdala, protégela. Bendecimos América, bendícela, guárdala, protégela a cada momento, Señor. América está en tus manos, Israel está en tus manos, Centro y Suramérica está en tus manos. Bendice mi nación Honduras. Tú eres el que puedes cambiar las cosas, no los hombres. Tú eres el que cambias por medio de los hombres. Clamamos por cada nación, por los reyes, por los gobernantes, por los que están, Señor amado, en eminencia, para que tú los dirijas, para que tú, Señor, les ilumines, para que ellos hagan conforme a la justicia y conforme a tu voluntad. Que sean gobernantes, que gobiernen con sabiduría, con inteligencia. Que sean gobernantes guiados por tu poder, por hombres que invocan tu nombre, para que hagan como es correcto hacer. Porque dice tu palabra que cuando los justos gobiernan, el pueblo es bendecido. Pero cuando los tiranos gobiernan, dice que el pueblo gime. Gracias te damos en esta hora, de una manera muy especial. Salva en esta tarde, alcanza a los que no te han conocido, puedan conocerte. Los que te conocen y se han apartado, puedan volver humillados delante de tu presencia. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que hemos concluido, gloria a Dios, para la honra y la gloria del Señor. Así que nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo en la segunda parte de este estudio, dones de sanidades y milagros. Así que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.